Bueno, como os decía, este es el primer webinar que hacemos de este estilo. Ahora os contaré un poquito porque creo que la mayoría me conocéis seguramente por todo el tema de la divulgación, ¿no? Y a lo mejor me seguís también en el ámbito profesional, LinkedIn y demás. Y la idea que tengamos un contenido que aporte valor en relación a la creación de blog de divulgación científica. Así que es una temática que a muchos, a la mayoría os interesa, por eso creo que estáis aquí. Y creo que es muy importante tratar, como bien sabéis la mayoría, ahora haremos su presentación ya en el inicio oficial del webinar. Yo llevo muchos años dedicándome a esto, al tema de la divulgación científica, y empecé con un blog, al final como muchos de vosotros. Entonces, tanto si estáis empezando como si no, creo que es muy importante dar estas herramientas que por lo general no se enseñan en ningún lado. O sea, realmente el enseñar estas temáticas de cómo crear, cuáles son las herramientas y cuáles son los formatos para hacerte tu propio blog es bastante desconocido, es muy autodidacta y bastante complicado de gestionar. Y sin más, vamos a comenzar. Bueno, aquí tenéis un poquito lo que vamos a comentar. Como os decía, es un webinar relacionado con cómo crear tu propio blog de divulgación. Antes de nada, una breve presentación, como siempre en estos casos, que insisto, creo que muchos me conocéis porque aparte sois contactos o de LinkedIn o habéis llegado a través de algún colegio profesional. Es probable que en ese caso no me tengáis muy fichado, pero me llamo Mario Sánchez, soy tecnólogo de los alimentos, graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y desde 2016 me dedico a la divulgación científica de forma profesional. Tanto en mi proyecto Sefifood, que comenzó siendo precisamente un blog de divulgación científica, por eso creo que os puedo contar mucho, ¿no?, sobre este tema, que va a ser sin duda interesante, apasionante, y he sufrido como ese periodo de aprendizaje, de gestión de un blog que nació siendo una pura afición, un hobby, algo bastante pues para pasárselo bien, ¿no?, para divertirse en el último año de carrera, y gracias a ese blog prácticamente he ido consiguiendo pues creando una carrera profesional en torno al mundo de la divulgación, de la comunicación científica y prácticamente, bueno, me dedico al 100% a día de hoy, vivo de ello, ¿no? Tengo como esa parte de divulgación con diferentes proyectos, insisto, muchos me conocéis por vídeos de YouTube, por los podcasts, por contenidos que hago en Internet, tanto propios como en colaboración con marcas, y de esa colaboración con marcas nació lo que os comentaba, destacando, que es la agencia de comunicación y divulgación científica especializada en el sector agroalimentario, que yo pues dirijo de alguna forma, ¿no?, que también está el compañero Alejandro, que está por aquí, que hace poquito ha entrado a formar parte del equipo y que estamos muy contentos porque al final el proyecto, sobre todo en el área de la formación, está creciendo un montón y necesitamos pues gente que nos eche ahí un cable. Ahora os contaremos, porque también tenemos diferentes profesores, no solo estoy yo impartiendo los cursos, hay algunos que vamos a lanzar de cara a septiembre, octubre, que tienen diferentes docentes y que creo que os pueden interesar mucho. Pero bueno, para que entendáis un poco esa trayectoria, quién soy, también colaboraciones con medios de televisión, habitualmente desde 2016, escritura en medios de comunicación tipo prensa escrita y demás, ¿no? Entonces es un poquito naciendo de un blog de divulgación, esa carrera que, bueno, de alguna forma por creando un blog, como decía, por un hobby, por pasión, mucho autoaprendizaje, muchas horas de aprender cómo funcionan estas cosas en las que nadie me enseñó nada. Es decir, en la carrera únicamente para llegar a este punto nos decían un poquito cómo podíamos hacer un blog y ya os aseguro que lo que vamos a ver en esta hora, 40 minutos, va a ser mucho más valioso, sin desmerecer la universidad, obviamente, porque en aquel punto era algo bastante desconocido, pero va a aportaros, creo, mucho más valor de lo que incluso yo aprendí con lo que empecé, que es un poco la idea, que este contenido, que es totalmente gratuito, sea una mini charla condensada de todo lo que debéis saber, lo más importante para poder crearos vuestro propio blog de divulgación. Sigo y continúo un poquito con este esquema de contenidos de lo que vamos a ver a lo largo de esta charlita, ¿no? Estos 40-45 minutos. Primero vamos a definir qué es un blog de divulgación científica, porque por lógica y por cajón creo que la mayoría entendemos, sobreentendemos o podemos hacernos una idea de lo que es, pero realmente hay varios matices y cosas importantes a tener en cuenta en base a su naturaleza. ¿Qué lo diferencia de los medios de comunicación? ¿Qué lo diferencia del resto bueno, de cositas que podemos ver en prensa y sobre todo con los artículos de divulgación científica, porque una cosa es un artículo de divulgación y otro es un artículo, un medio de prensa, ¿no? Después vamos a ver las características. Todo esto yo digo que al final el webinar tiene un carácter muy práctico, muy de contaros un poquito cómo podemos funcionar, pero sí que hay que definir algunos conceptos básicos que os pueden servir de teoría. Intentaremos hacerlo de la forma más amena posible para que entendamos cómo a través de esa creación de blog de divulgación podemos alcanzar, bueno, ya sea diferentes tipos de proyectos, porque ahora veremos que naciendo a partir de esto podemos dar saltos gigantes hacia muchas otras cosas. Simplemente veremos eso, tipos de blog de divulgación científica, plataformas de blogging y luego creo que lo más importante y lo que es principal, que yo creo que debería enseñarse, no sé si está en el colegio, pero hoy en día
entorno digital tan cambiante, tan movido en el que vivimos, es imprescindible saber lo que es un dominio, lo que es un hosting, lo que es un CMS, que es un sistema que ahora desentrañaremos un poquito. No son conceptos muy básicos asociados al mundo de Internet, de las webs, no solo de los blogs, pero que vamos a tocar un poquito por encima y luego profundizaremos en gestores de contenido para creación de blog, que ya os adelanto que hay uno que es el rey absoluto, que se llama WordPress, que es el que yo utilizo para todos mis proyectos, que llevo utilizando desde 2016 y que utiliza prácticamente todo el mundo. O sea, no es una cosa que haga yo porque yo sea aquí el más listo del mundo, simplemente es la tecnología por antonomasia que todo el mundo utiliza tanto para hacer blogs como webs de divulgación, webs corporativas, portfolios profesionales. Puedes hacer todo lo que te dé la gana con WordPress. Un breve aperitivo de lo que nos vamos a encontrar y ya nos metemos en faena, ¿no? Para no demorarlo más. Vamos a definir un poquito qué es un blog de divulgación científica. Como os decía, yo creo que si estáis aquí más o menos sabéis lo que es o creéis saber lo que es o al menos estéis con la intención, con la predisposición a hacerlo o más o menos quizá tengáis una idea preformada porque bien, os sois estudiantes de último año de carrera, de últimos años o incluso estudiantes de primer año que habéis empezado una carrera de ciencias por pasión por la ciencia y quizá con este auge de Internet de las redes veis esos divulgadores que yo, por ejemplo, cuando estudiaba, pues esas figuras eran más minoritarias y ahora vemos mucha gente que se dedica a divulgación y quizá os gustaría en el futuro dedicaros a ello y empezar con un blog siempre es un buen punto de partida porque al final es algo que es tuyo propio. Que hagas lo que hagas, trabajes donde trabajes, es un valor de verdad incalculable. Yo ya os lo digo totalmente de forma sincera, desde que empecé a trabajar a ser una persona en el ámbito profesional laboral en 2016, creo que es una de las cosas más bonitas que me ha podido pasar, fuera de bromas, y de toda seriedad, el hacer un blog de divulgación es algo que se queda para siempre, que a mí por suerte pues me ha traído cosas muy buenas y me ha permitido poder dedicarme a esto, pero más allá de eso, y aunque no hubiera pasado nada de esto, el simple hecho de tener ese apartadito que es como un rincón de ti, de lo que tú eres, de lo que tú enseñas, de lo que tú haces, está muy guay, es muy chulo. Aquí me he puesto ya un poco sentimental, pero es la realidad, ¿no? Entrando ya en lo que es las definiciones, pues bueno, todos entendemos más o menos cuando decimos blog de divulgación, que no es un blog de notas, que no es algo escrito, suele ser, de hecho es una plataforma online desde tiempos inmemoriales, desde que todo el auge de la divulgación, al menos en España, empezó quizá en 2008, 2009, 2010 o puede que antes, en diferentes ámbitos, en el de la alimentación quizá un poquito después, pero por esas fechas más o menos. Sabemos que es un formato online que sirve para compartir información científica con el público público general sobre todo, aunque también especializado, pero principalmente nuestro objetivo con la divulgación es, entrando ya aquí en el segundo punto, hacer la ciencia más accesible, más comprensible y sobre todo más atractiva para aquellas personas que no saben del tema, es decir, aquellas personas que no han estudiado lo mismo que tú y que yo, que no han estudiado biología, bioquímica, biotecnología, veterinaria, física, química, la rama sanitaria que sea o no sanitaria, es decir, personas que en tu día a día sabes que te preguntan, oye, ¿y por qué las fresas... los pesticidas de las fresas son peligrosos, los aditivos que le ponen a la comida son venenosos, son cuestiones a las que en el mundo de la alimentación en concreto, al que yo pertenezco y muchos de vosotros, pues nos vemos reflejados, ¿no? En esas comidas familiares que siempre nos preguntan estas cosas. Y si nuestra tía, nuestra abuela, nuestro primo nos pregunta esto, creedme que es porque la mayoría de personas que hay en Internet, que no es nuestro grupito que tenemos conocido, la mayoría de personas se hacen estas preguntas porque no las conocen, no tienen esa formación que nosotros tenemos. Entonces es muy normal y es habitual que estas cuestiones necesiten ser contadas, necesitan ser divulgadas, porque al final, si no, si se quedan en el ámbito de lo científico, en el más estricto, en el puramente estricto ámbito académico, pues eso no va a ningún lado. Es uno de los problemas que también tiene la ciencia y con la divulgación intentamos que esa ciencia más de laboratorio, de bata, más compleja, de papers científicos, de publicaciones, se traslade al mundo de a pie, al mundo real. La gente realmente quiere saber en el supermercado, una vez más aplicado al ámbito de la alimentación, qué es lo que come, cómo puede comer más saludable, cómo puede evitar ciertos riesgos y al final, por mucha investigación científica que haya, que es muy importante, faltaría más, eso hay que contarlo a la población de forma efectiva y es una de las, no sé si deudas pendientes, desde luego está cambiando mucho, pero es una de las habilidades y valores que un científico, una persona de ciencias más debe defender. Y creo que vosotros sois de ese ámbito, al igual que yo, así que vamos a ir a tope con ello, explicando pues eso, al final que la ciencia, además de más atractiva, de que sea accesible, debe tener un lenguaje claro y sencillo. No podemos andarnos con tecnicismos. A veces es uno de los pecados mortales que cometemos cuando divulgamos que queremos quedar tan profesionales, tan pro, tan guay, que tendemos a usar ciertas palabras que la gente de a pie no entiende. Entonces hay que intentar siempre hacer el lenguaje lo más accesible posible, pero por supuesto sin rebajar el nivel ni el rigor, que es al final pues, lo más importante y lo que nos va a caracterizar como divulgadores científicos. En ese sentido, vemos
como os decía, que toda la información debe estar actualizada. Podemos hablar en un blog de noticias científicas recientes, resúmenes de investigaciones en curso, es decir, contenidos que a nosotros nos aportan valor y que también son intrínsecos a cada gremio. En el mundo de la alimentación, por ejemplo, un blog de divulgación quizá más actual podría centrarse pues, en compartir las últimas alertas alimentarias por parte de AESAN, de la EFSA, novedades del sector, luego creación de artículos propios, que quizás es una tendencia más en desuso, porque aquí estamos hablando ahora en un momento actual, en 2023, donde las redes sociales y el contenido express inmediato ha comido mucho terreno al blog. Lo cual no quiere decir que ya los blogs no sirvan para nada, porque un blog ahora puede evolucionar y puede ser mucho más. Ahora os contaré todas las funcionalidades que le podemos sacar a esto, pero sí que al final, antiguamente cuando yo empecé un blog, pues podías permitir escribir una entrada de 800.000 palabras y la gente le iba a leer de principio a fin. Aunque no fuera mucha gente, o sí, o fuera mucha, pero sabías que la gente iba a retener mucho ese contenido y iba a leerlo casi entero. Hoy en día es muy complicado porque tenemos vídeos verticales de 1 minuto, TikTok, Instagram, que son formatos que también podemos aprovechar para divulgación, que duda cabe, pero no tienen nada que ver con el formato de blog. Así que, aunque el blog pueda parecer que es algo quizá ya añejo, caduco, que no funciona, realmente tiene todavía mucho que decir y mucho por rascar. ¿Cuáles son las características de un blog de divulgación? Pues básicamente un poquito lo que ya contábamos, pero algo de lo más importante que debe tener un blog es la capacidad de suscribirse por mail. Es algo que parece muy tonto, pero hoy también en un momento actual donde las redes nos dejan darle al botón de like y a veces ni siquiera nos salen las notificaciones, eso con un blog no te pasa. Si tú tienes un suscriptor que se suscribe en un formulario en tu web, en tu blog, vía mail, salvo que tenga algún problema en el correo, cada vez que publiques una entrada debería llegarle un email avisándole y eso tiene una gran tasa de lectura porque al final son personas que de forma voluntaria se han inscrito en tu blog porque a priori les interesan tus contenidos y lo que va a hacer es que esa información acuda frecuentemente. Suele enviarse a lo mejor, yo por ejemplo, yo os voy a hablar mucho en estos webinars y en estas temáticas de mis casos concretos, porque al final creo que la mejor forma de enseñar sobre esto es hablar de la experiencia propia. Yo tengo proyectos como Cefifood, donde a lo mejor sí que tengo una suscripción automática, es decir, en cuanto se publica la entrada, a las personas le llegan. Pero es verdad que eso a veces puede ser contraproducente porque si publicas diariamente épocas concretas, mucho, 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 la gente se acaba saturando y no lee nada. Entonces, es una estrategia más sensata quizá hacer una newsletter semanal, quincenal, etcétera, para que la gente no se canse de ti básicamente, porque ya sabéis que hoy en día recibimos tropecientos mil millones de correos y es complicado leerlo todo, ¿no? Entonces, bueno, una característica fundamental de un blog es la suscripción vía mail. Obviamente, la ciencia tiene que ser un valor diferencial. Por supuesto, se puede hacer un blog de arte, de lo que tú quieras, pero aquí estamos hablando de ciencia. Debe ser diferenciador. Estamos en un momento actual, 2023, donde ya hay mucha gente, aunque parezca que no, que tiene blogs, que se dedica a la ciencia mucho más que antes. Entonces, tú tienes que hacer algo diferente a lo que hagan los demás. No intentes copiar a alguien que te guste. Puedes, de alguna forma, inspirarte en lo que alguien hace que admires mucho, que sigue mucho, pero nunca copies. Siempre intenta diferenciarte y hacer algo único, algo que de valor, que de verdad aporte valor. Y si ves que alguien ya ha hecho algo que tú quieres hacer, que está muy bien hecho, entonces algo también se está perdiendo mucho, comparte esa obra de otra persona, dale crédito, di, oye, esta infografía, este artículo, esta información que ha compartido fulanito en redes sociales, me ha encantado, lo he visto en su perfil. No te dediques a compartir noticias, información y cosas que has visto en otros perfiles, atribuyéndote un poco el mérito de habértelo encontrado por internet, porque eso también está un poco feo y luego la gente, si tú quieres como divulgador o simplemente como una persona que disfruta de la divulgación, crearte un blog y crearte un nombre en esto, o al menos que la gente te valore como una persona de cierta reputación, lo más importante son esos valores de agradecer a los demás, no la información que comparten, que es algo que se está perdiendo mucho, por desgracia, con las redes. El contenido debe ser variado en la medida de lo posible. Es decir, está bien que hables siempre de temáticas parecidas. Es decir, si haces un blog de alimentación, luego no te me vayas a hablar de energía fotovoltaica, porque no tiene quizá mucho sentido, siempre y cuando pues, no esté relacionado con el ámbito, te pongas a hablar de ingeniería, ¿no? Tiene que haber, aún así, cierto nexo, cierto sentido en lo que se cuenta, pero también que sea un poquito variado, no publiques todo el rato lo mismo, porque si no también la gente se puede cansar. Un blog de divulgación tiene que estar actualizado. Si también eres una persona pues interesada en la rama científica que sea, lo más normal es que seas un profesional y estés atento a las últimas noticias de tu sector, lo que va sucediendo, ya sea porque te llega feedback por tu colegio profesional, si estás inscrito o inscrita en alguno de ellos, alguna asociación estudiantil, por cualquier vía, incluso pues newsletters, medios de comunicación, periódicos digitales que leas, lo normal es que estés actualizado, sea la temática que sea, porque te gusta. Si no estás actualizado, no creo que tengas ese interés, ¿no?, en divulgar y en contar este blog de divulgación científica. También debemos hablar de precisión. Aquí hemos puesto una diana que, ¿no?, que es muy ilustrativa. Precisión porque al final
es muy importante que lo que contemos sea riguroso, es decir, precisión en el sentido de rigurosidad. No podemos andarnos por las ramas en el sentido de intentar dar informaciones o hablar de cosas de las que no sabemos. No quiere decir que no podamos hablar de ellas, pero sí que hay que hacer un mínimo de investigación y de documentación. El buen divulgador o divulgadora científica no es aquel o aquella que más sabe, sino la persona que mejor se prepara un tema, que mejor lo investiga, que mejor luego sabe comunicarlo. Es mucho más importante para un divulgador, tanto si es en texto en blog como en un vídeo ante la cámara, saber comunicar, saber transmitir algo mucho más que lo que tú sabes luego en tu cabeza, porque lo que sabes puedes buscarlo, hoy en día en Internet es muy fácil, puedes completar esa información, obviamente hay que tener ciertos mínimos del tema que estás hablando, pero no es lo más importante, sino lo más importante es que sepas comunicarlo, porque si no lo comunicas bien, estás totalmente perdido y la gente obviamente no se va a enterar, ¿no? También es muy importante la interacción y esa mezcla del blog con las redes sociales. Hoy en día, insisto, mucho más obligatorio que antes. Entonces es verdad que ahora los blogs, aunque siguen teniendo una gran cabida para escribir y para plasmar esos conocimientos de nuestra carrera, de nuestro ámbito científico, tienen una gran carga de componente de red social, es decir, todo se comparte por redes, incluso podemos aprovechar nuestros artículos para luego hacer vídeos, contenido audiovisual en redes sociales si queremos ir un paso más allá y meternos también en el mundo Instagram, TikTok, que son vías actualmente muy interesantes para crecer en redes y para darte a conocer, insisto, tanto si lo quieres llevar al ámbito profesional como si simplemente es un puro hobby. Y muy importante, que os voy a decir, si estáis aquí, sois de ciencias, ¿no? La bibliografía, saber referenciar bien los artículos científicos, utilizar fuentes confiables, eso es algo que no hay que explicar, ¿no? Pero no recurrir a cualquier fuente de Internet para comunicar es muy importante y es crucial para saber diferenciarnos y para que luego pues, podamos ver, ¿no? Cuando realmente hay bulos, hay fake news, hay información que está quizá más desactualizada, ¿no? Esto es muy importante. Lo que también es muy importante es conocer los diferentes tipos de blogs, ¿vale? Porque aquí vamos a hablar y en el caso que por cierto, esto es un poco la parte más quizá rollo, aunque digo que es muy interesante porque es la parte un poquito teórica. Ahora os voy a enseñar ejemplos de blogs y de evoluciones de blog que se pueden hacer. Todo casos concretos, propios, gestionados por mí y por nosotros desde Destacando, que son proyectos que hemos ido creando a lo largo de los años y que es muy interesante que conozcáis cómo un blog puede evolucionar hacia otras cosas mayores, ¿no? Pero antes de eso, hay que hacer una distinción clara. Una cosa es un blog colaborativo y otra es un blog individual. ¿Cuál es mejor? Aquí tenéis pros, tenéis contras, ahora los repasaremos. No hay uno mejor que otro. Lo que sí está claro es que cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Para mí, al final, por mi experiencia, por el hecho de poder tener una voz propia más individual, siempre voy a recomendar el blog individual. Pero eso no quiere decir que sea contraproducente, ni mucho menos, de hecho es bastante positivo, colaborar también con algún tipo de comunidad de blog colaborativo, ¿no? Que sea algo más genérico donde puedas compartir aficiones con otros divulgadores, porque al final es una muy buena opción, como os indicamos por aquí, para iniciarse en el mundo de la divulgación de forma sencilla. Es decir, partes ya de una plataforma que está creada. Nosotros, os lo digo totalmente sincero, colaboramos con una plataforma que se llama Microbacterium, que quizá muchos de los que estéis aquí colaboráis. Es una plataforma muy interesante que también os recomiendo, donde se hace un blog colaborativo donde diferentes comunicadores, investigadores, gente que está empezando en el mundo de la divulgación, sea ya un reputado científico o no, tiene su espacio para escribir ahí artículos de blog y está súper bien. Es un blog colaborativo que os recomiendo mucho porque también nosotros desde Destacando colaboramos con ellos y vamos, son amigos total y fielmente, ¿no? Entonces, es un formato de colaboración muy interesante que tiene sus pros, que es muy fácil empezar, sin tener ni idea de diseño web, ni de SEO, de estas cosas que quizá a lo mejor os suenen, ahora os contaré un poco, ni de optimización de contenidos. Un blog colaborativo es lo mejor para empezar porque te ahorras calentamiento de cabeza. Eso es así, y os lo digo así. Pero tiene una contra, que es muy limitante en cuanto a marca personal, en cuanto a capacidad de crecimiento. Es decir, si tú quieres ir un paso más allá, si eres una persona intrépida o iba a decir aventurera, ¿no? Una persona que le gusta pues ser un poco más individual en el sentido de que de verdad te gusta la divulgación y quieres que te reconozcan por tu nombre, por lo que haces y no tanto por comunidad, que también está bien, insisto, es complementario. La clave y lo más importante, bajo mi punto de vista y mi experiencia, es tener un blog individual. Un blog individual, como decimos aquí, es la opción ideal si quieres volar por tu cuenta, ¿no? Si quieres hacer algo único y diferenciador. Es una de las soluciones más ideales para destacar y darte de conocer al público. Porque al final, si tú formas parte de un blog colaborativo, estás dentro de una comunidad que está genial, insisto, pero al final es parte de esa comunidad. Sin embargo, si tú tienes un blog individual con un nombre llamativo, pegadizo, tu propio nombre incluso, vas a ser una marca por ti mismo reconocida. Entonces, también vas a tener esa libertad de gestión total y elección de contenido. Es decir, tú haces y deshaces, eliges que se publica todo lo que se hace, que eso, pues para
para ciertos perfiles yo me siento muy identificado, es lo mejor, porque al final eres tú el que manda en ese sentido porque es un contenido, un proyecto 100% tuyo. Entonces, de esta forma haces tú lo que te da la gana y eso es así. Sin embargo, tiene una contra, que esto es real. Tiene una mayor curva de aprendizaje, inversión de tiempo, recursos y en ocasiones monetarias, según hasta dónde queramos llegar y cómo nos queramos complicar. Ahora, ¿quiere esto decir que los blogs individuales son lo mejor del mundo, que yo desaconsejo los colaborativos, que son el demonio? No, por supuesto que no, lo he dicho todo el rato. Creo que es muy importante contar con un blog individual, básicamente porque te hace que te diferencies, enriquece también la comunidad divulgativa porque se van a crear proyectos nuevos, enriquecedores y muy diferentes, pero contar con blogs colaborativos, que antes os he puesto el ejemplo de Microbacterium porque son colegas nuestros, hay muchos otros, es también muy interesante y no es incompatible una cosa con la otra. De hecho, yo también he formado parte de otras comunidades y sigo formando parte, aunque no tan activamente, por ejemplo, Scenio, que es una comunidad de divulgadores, aunque está más centrada en el ámbito de YouTube, pero que es donde hay pues, muchísimos divulgadores famosos que seguro que os sonarán, tipo pues Javier Santolaya, José Luis Crespo de Quantum Fracture, creo que también la Hiperactina, es decir, toda esta gente que en YouTube lo está petando y que son muy conocidos en el mundo de la divulgación. Hay también una comunidad tipo youtubers, por así decirlo, en la que está muy guay formar parte, sobre todo si estás empezando y quieres agruparte y bueno, tener ahí un espacio donde compartir intereses y hacer también actividades con otros compañeros. Es algo totalmente complementario, pero lo que creo que hoy en día es no sé si obligatorio, pero prácticamente imprescindible si tú quieres tener algo por ti mismo y que, como os digo, os va a dar muchas alegrías, os puede dar a futuro y simplemente tener un espacio donde escribir vosotros, donde tener vuestro propio nombre, vuestra propia voz, es un blog individual totalmente. De esta forma, pues aquí ya empezamos con ejemplos, ¿no? Con algo un poquito más dinámico, ejemplos concretos de blogs de divulgación. Este es mi blog, sefifood.es, que tiene un nombre absolutamente, bueno, no sé cómo calificarlo, es un nombre muy extraño, lo sé. Es mi nombre de redes sociales porque es el nombre que le puse. Lo cuento siempre que me preguntan en entrevistas. Cuando estábamos haciendo el blog en la carrera, yo tenía Sefi de apodo de la consola, de la Play, de la adolescencia. Me puse Sefi y Food de comida. No tiene más el nombre, más misterio, es absolutamente lamentable, para que no vamos a engañar. Pero bueno, es por el que me conocéis muchos, el que hay y es el que se ha quedado, porque ahora cambiarlo no tendría mucho sentido. Es el nombre del blog y como blog pues ha tenido muchos cambios de diseño web, todos ellos hechos por estas manitas, por mí 100%. Es decir, yo aprendí a usar la herramienta que vamos a centrar todo esto, ahora os contaremos, que es WordPress, que es esta herramienta en la cual nos va a permitir crear un blog de divulgación, una página web, un portfolio personal, una página corporativa de empresa, una tienda online, una plataforma de formación online. Ahora os contaré porque todo lo que nosotros hacemos, incluso con Destacando, está hecho con WordPress. O sea, una plataforma que te permite hacer tantas cosas, primero no puede ser mala, aparte que la usa todo el mundo. Si busqué cualquier web en Internet hoy en día, pues hay una estadística, creo que la tenemos ahora por aquí, creo que es el 35% de webs en todo el mundo están hechas con WordPress, pero yo me atrevería a decir que está desactualizada porque hoy en día la mayoría de personas utiliza WordPress por su sencillez y ahora os contaré un poquito sus ventajas. Pero bueno, me he enrollado un poco para variar. Básicamente os decía que Sefifood es mi blog personal que sigo manteniendo, aunque es verdad que es un espacio que no le dedico ya tanta vida, ya no escribo artículos yo personalmente porque ni yo ni nadie, quiero decir, porque al final yo escribo en medios de comunicación y es verdad que aquí comparto pues mis entrevistas con televisión, colaboraciones en prensa, otras cositas ajenas, pero al final es mi propio espacio, es mi propio lugar donde compartir lo mío. Y eso es muy bonito y nunca, creo que está genial nunca perderlo, porque es una especie de cuaderno de bitácora donde ir compartiendo, pues incluso eso, colaboraciones con medios y cositas que te van pasando. Os voy a enseñar diferentes pantallazos porque al final es un blog que también permite incluir pues campañas publicitarias, por ejemplo, de diferentes empresas que apoyan mis contenidos o con las que llego a acuerdos para que me envíen productos, para todo esto de Instagram, para este tipo de promociones y demás. Y es un espacio, un blog que también puede ser monetizable. Obviamente es una meta complicada de alcanzar y que no es lo primero en lo que tenéis que pensar. De hecho, si estáis aquí o habéis pensado, oye, vamos a crearnos un blog para hacernos ricos, para ganar dinero, os digo que os podéis salir ya de llamada de la reunión porque es muy complicado y realmente vivir solo de la divulgación yendo un poquito por la rama muy poquito, es muy complicado. Y de hecho, yo tengo que al final tener otras actividades en formación, en marketing online para empresas, para poder al final dedicarme a esto. Sí que está muy vinculado con la divulgación, pero vivir solo de divulgar en un blog no es, vamos, es algo que es prácticamente inalcanzable, ¿no? Es algo que tengas mucha suerte y miles de millones de visitas, que es algo que hoy en día en un blog es verdad que es más complicado. Yo me centraría más, si quieres, eso en redes y también es complicado. Pero bueno, por no enrollarme más, y para que veáis un poquito los diferentes apartados, pues mira aquí también una entrada donde se ha compartido este mismo webinar. Es decir, es un sitio que puede estar actualizado en base a lo que tú hagas. No solo tiene que estar un blog limitado al texto. Tú, si te gusta el contenido en vídeo, incluso si eres una persona que, bueno, tiene cierta notoriedad, eventos, porque me consta que también
Ahora mismo hay mucha gente que se ha inscrito, que sois empresarios, que sois personas que me seguís por LinkedIn, que bien tenéis una empresa, sois consultores, sois tecnólogos de alimentos, que también puede ser que tengáis vuestros propios proyectos, a lo mejor aún no tenéis web corporativa, no tenéis esa web personal. Tener esto en marcha o tener esto para poder crear este tipo de proyectos es muy interesante, porque ahora os enseñaré que no solo podemos hacer con WordPress un blog de divulgación, sino mucho más, ¿no? Empezamos con este ejemplo donde también, pues, muy importante lo que os decía, que os quería ilustrar aquí el tema de suscribirse vía correo. Es muy importante que la homepage, que es la página principal, es la que yo os estoy enseñando, ¿vale? Aquí veis diferentes pantallazos, esto volviendo para atrás es lo primero que se ve y cuando tú vas bajando pues ves esto, luego ves lo otro, ¿vale? Lo ves por la diapositiva al final, lo hemos hecho a cachitos, ¿no? Pero esto es lo que vas viendo cuando haces scroll, que se llama, que es que vas deslizando hacia abajo y llega un punto en el que llegas, valga la redundancia, a este espacio de suscríbete a nuestro boletín. Es un sitio que debe estar lo más visible posible en la web para que la gente deje su nombre, deje su mail, incluso solo el mail es suficiente. Aquí un poquito de política de privacidad de datos que por un tema legal y te dé a, vamos a enviar, a suscribirse y automáticamente todo lo que tú publiques, si está bien configurado, le llega a su correo. Esto es una maravilla porque es una forma de tener una comunidad fiel a lo que tú hagas, ya sea blog escrito, vídeo, lo que sea, de una forma muy interesante. También es muy interesante tener un espacio para poder compartir pues, tus métricas en redes sociales, ¿no? Un pequeño espacio donde poder difundir este tipo de cositas y en general, pues, un sitio donde tú puedas tener también, por ejemplo, etiquetas. Las etiquetas son muy importantes en un blog porque es una palabrita, puede ser una palabra o un conjunto de palabras que nos permite categorizar, ¿vale? El contenido que estamos haciendo. Si, por ejemplo, pues mirad, este es un contenido que sacamos hace poquito sobre un proceso de elaboración de pimentón. ¿Cuál sería la etiqueta? Pues pimentón, probablemente. Probablemente no, es pimentón y a lo mejor industria alimentaria, elaboración de alimentos, se me ocurre a priori. Es verdad que esto luego tiene mucha chicha y mucha amiga y a nivel de posicionamiento de SEO en buscadores, que es algo ya mucho más complejo, en lo que no voy a profundizar mucho aquí porque si no se nos hacen las 12 de la noche, pero me encantaría hablar de ello. Al final tenemos categorías y etiquetas, ¿vale? Esto es muy característico de WordPress. Las categorías son como las formas de organizar la información más importantes. En mi blog, ¿cuáles son? Seguridad alimentaria, nutrición, tecnología de alimentos y creo que hay otra de legislación alimentaria. Esas son las categorías principales. Y luego dentro las etiquetas es una forma mucho más precisa para categorizar lo que estamos viendo aquí, ¿no? Simplemente a modo de información que es muy importante que lo tengamos puesto en la portada, en la homepage, para que la gente pueda acceder a golpe de clic y, por ejemplo, si quiere ver, aquí ahora no, porque al final es un pantallazo, pero si le pincháramos aquí aditivos, pues nos llevaría todas las entradas, todo lo que hayamos publicado en nuestro blog que tenga que ver con aditivos. Es algo muy interesante para categorizar la información. Aquí también es muy importante tener en una homepage lo que se llama footer o pie de página, que es lo que aparece abajo del todo. Es un espacio donde se suelen incluir las vías de contacto, redes sociales. Aquí, por ejemplo, las categorías que os comentaba, que me hay muchas más. La de nutrición, pues, por ejemplo, la que más artículos tiene, 140. Luego tengo una para el blog, perdón, para el podcast. Para luego blog personal, es decir, esto al final se puede adaptar mucho a lo que tú publiques. Y luego, pues, entradas más populares, quizá. Y ahora sí, vamos a entrar un poquito en plataformas de blogging, ¿vale? Porque al final estoy viendo que sí queda para muchos, sabéis, lo que me conocéis, que yo me enrollo un montón y que al final hacer un webinar de esto porque me encanta hablar de este tema y creo que es muy interesante. No he tenido nunca eso, la posición de hablar de estas cosas porque siempre que invitan a charla, esa cosita suele ser más para seguridad alimentaria, nutrición. Y es la primera vez que hacemos pues, un espacio, ¿no? de comunicación y también de divulgación, ¿no? Que al final esto es divulgación sobre cuestiones más de marketing, de comunicación, que creo que es muy interesante. Tenemos dos plataformas de blogging para hacer blogs por antonomasia, WordPress y Blogger. Os hago yo un spoiler. Blogger, olvidadlo, porque Blogger es una plataforma bastante menos potente que WordPress, ¿vale? Aún así son los dos gigantes que mucha gente, de hecho, que se dedica profesionalmente a divulgación, empezó con Blogger y luego se ha tenido que pasar a WordPress, porque Blogger al final es un formato, es una tecnología que se ha quedado un poquito obsoleta para lo que es hoy en día Internet y para esa optimización en los buscadores, ese SEO. El SEO son las siglas de Search Engine Optimization, que es optimización para motores de búsqueda. El SEO es lo que hace que cuando tú pones comprar falda del Zara en Google te aparezca pues en la primera posición. Bueno, o no hace falta poner Zara, pones comprar falda y te sale El Corte Inglés, Zara, Pull&Bear, bla, bla, bla. Todas esas tiendas pues están optimizadas para SEO para que cuando tú buscas una prenda de ropa aparezcan en la primera posición. Hay toda una forma, casi una ciencia, aunque no es ciencia, por supuesto, todo un marketing detrás de eso y personas que se dedican exclusivamente a que tú, cuando pongas una palabra clave, que es el término, aparezca en la primera posición es tu producto, tu web, lo que sea. Es decir, si pones
blog de divulgación científica, pues Cefifood probablemente aparecerá de las primeras posiciones, no lo sé, ¿vale? Pero porque tampoco es un proyecto, en este caso, que esté tan optimizado para SEO. Pero si ponéis agencia de comunicación, divulgación científica, cursos online de agroalimentario, cursos online de alimentación, sí que destacando va a salir en las primeras posiciones. O si ponéis taller de etiquetado alimentario, creo que es una de las mejores páginas que tenemos posicionadas porque prácticamente aparece, si no es en la primera, creo que aparece en la segunda posición. Eso es SEO, eso es trabajar el SEO y es algo para lo que Blogger, como os digo, no está tan preparado como WordPress, porque WordPress prácticamente es poder hacerte tu web desde cero lo que te dé la gana, os digo, desde un blog, desde una web corporativa. Es una absoluta pasa. Yo soy un absoluto flipado, por qué no decirlo, y enamorado de WordPress, porque todos los proyectos web que tengo, que no sé si son, os he enseñado algunos, os enseñaremos 5 o 6 más todas las webs que hemos hecho para clientes con destacando de empresas de agroalimentaria, ¿no? De todos estos años, todas las webs que son infinitas han sido con WordPress y es que es una cosa que te permite hacer lo que quieras. O sea, WordPress te permite que tú crees el proyecto que quieras en base a un diseño preestablecido sin necesidad de saber programar, que eso es lo más chulo. Es decir, sabéis que, o quizás tengáis la concepción, si no sabéis mucho de diseño web, que para hacer una web hay que, bueno, que complicarse mucho, que aprender programación, codificación y demás. Con WordPress realmente puedes aprender con una curva de aprendizaje muy ligerita, muy suave, hacer tu web, tu proyecto, prácticamente casi desde cero, sin saber nada. Y eso es una pasada, ¿vale? Lo que pasa es que hay que saber un poquito qué teclas tocar, sobre todo para no estar, pues quizá, bueno, no perder tanto tiempo por el camino, no estar tantos años de aprendizaje que muchas veces esto cuesta años, ¿no? Y por eso yo os cuento esto e intento hacer, lo intento hacer lo más resumido posible para que aporte de verdad valor en este ratito y veáis el potencial que tiene este WordPress. Entonces, bueno, WordPress y Blogger son los dos gigantes, ¿no? Lo que hacen es que tú crees tu propio blog, como decíamos, un sitio donde escribir entradas, vas publicando frecuentemente, la gente se suscribe, le llegan por correo, lo comparte por redes sociales y todo precioso y maravilloso. Permite llegar a formas de divulgación increíbles, ¿no? Y esto es bastante curioso porque Blogger fue una de las primeras herramientas de blog en 1999 y fue lo que popularizó el formato. De hecho, el Blogger viene de ahí, ¿no? Blogging, viene un poquito de la palabra, la etimología. Sin embargo, actualmente WordPress es el CMS, ahora veremos qué es un CMS, más utilizado, ¿no? Es el que más se utiliza para crear blogs y no solo blogs, sino sitios webs de todo tipo, ¿vale? Pero antes de eso, vamos a ver, bueno, estos conceptos básicos. CMS, hosting y dominio. Quizá para muchos sean habituales, pero quizá para otros no. Al final, cuando creamos un blog, necesitamos varios elementos básicos para funcionar. Primero, un gestor CMS, ¿vale? Que es un gestor de contenidos. Ahora profundizaremos en él, que es al final el motor, es la herramienta que te permite crear tu página web o tu blog, ¿vale? Si utilizo la palabra página web, al final es un sinónimo de blog, porque un blog no deja de ser una página web, no un tipo concreto. Entonces, el CMS es el motor. En este caso, WordPress, que hemos dicho que es nuestro favorito y es el que al final utiliza todo el mundo y que mejor funciona. Y luego necesitamos un dominio y un hosting, que es un sitio donde podemos, alojar información en el caso del hosting y en el del dominio acceder a él, ¿vale? Ahora lo veremos, pero al final necesitamos tener un sitio donde poder instalar, ¿no? Esa información previamente. En este caso estaríamos hablando del hosting. Por empezar, el CMS, que es el Content Management System, es un gestor de contenidos, como decíamos, gestor de contenidos. WordPress es uno de los más populares, pero hay otros como PrestaShop, Joomla, Drupal o Shopify. Quizá os suenen más estos últimos porque van asociados exclusivamente a tienda online. PrestaShop, por ejemplo, se suele utilizar, aunque tú puedes crear una web en PrestaShop, pero en PrestaShop se suele utilizar para hacer una tienda online más a lo grande, rollo, pues tipo más de 100 productos, 150, incluso 200. Yo he gestionado muchos proyectos en PrestaShop y esto es una absoluta bomba, pero queda más relegado al ámbito 100% venta online, o sea, para vender productos a saco. En cambio, WordPress es bastante más flexible porque te permite hacer tanto un blog como una web corporativa, incluso tú le puedes meter luego la funcionalidad de tienda online, que ahora os lo enseñaré, pero es lo que nosotros hemos hecho y tenemos en la plataforma de cursos destacando. Al final, cuando tú tienes una cantidad de artículos a vender, en este caso cursos online, no demasiado grande, es decir, no necesitas 100, 150, con un WordPress vas tirando y vamos, y de sobra, porque es una plataforma muy potente y mientras tengas un buen hosting y todo optimizado no va a haber ningún problema. Entonces, WordPress es como el amigo o la herramienta polivalente y luego cada una de estas tiene sus diferentes funciones, ¿vale? Para un blog, WordPress, ¿vale? Y dominio, ¿qué es un dominio? Dominio es lo que nosotros escribimos al navegador de Google o del que sea Bing, si alguien lo utiliza, aunque ahora con el tema de la inteligencia artificial está más de moda, pero no deja de ser Google el rey que manda, ¿no? De buscadores. Cuando nosotros ponemos, pues, cefifood.es, mariosanchez.es, destacando.com, elcorteingles.com, lo que sea, ¿no? El dominio es la palabra seguida de una terminación que puede ser .es, .com, .net, .eu. Hay muchísimas, hay infinitas, terminaciones.
por así decirlo, y cada una de ellas es verdad que luego también puede influir en el precio. Es importante esto mencionarlo. Cuando queremos tener un dominio propio, como estos que veis aquí, es decir, un dominio personalizado con nuestro nombre y apellido, por ejemplo, Pepito Pérez, ¿no? Veo por aquí gente en el chat, pues alejandrocardo.com, nuestro compañero destacando, jesuslaso.es. Primero tienes que ver si el dominio está libre, que eso es algo importante, porque puede ser que alguien o se llame igual que tú o le haya gustado el dominio, pepitogrillo.com, ¿no? Y quiera comprarlo y lo haya comprado. A lo mejor tú pones ese dominio en Google y ya está registrado. El dominio solo lo puede tener la propiedad una persona, ¿no? Entonces, si ya está registrado, no tienes nada que hacer. Lo que tienes que hacer es buscar un dominio libre, ¿no? Para eso, pues puedes acceder a diferentes herramientas y localizarlo. ¿Puedes tener un dominio que sea gratuito? Por supuesto, pero va a ser un dominio que generalmente va a tener una terminación, una coletilla tipo, pues por ejemplo, yo el que tenía cuando empecé, ahora os contaré, sefifood.wordpress.com. El que lleva un punto algo, hay diferentes plataformas que te lo facilitan, es un dominio gratuito. Y lo digo con comillas, ¿vale? Por si no me estáis viendo, es gratuito, porque a priori no pagas nada, pero luego te tienen, al final son empresas privadas que tienen ciertos costes asociados que luego sí que acabas pagando y sobre todo tienes una limitación de diseño brutal, ¿vale? Pero bueno, para no enrollarnos con eso, lo que debemos tener aquí claro es que el dominio es esa dirección URL que se llama, ¿no? Donde apunta a nuestro servidor. El servidor es el hosting es donde tenemos la información de la web, que era uno de esos elementos básicos. Tenemos tres: el hosting o servidor, que es donde se aloja la información. Es un sitio al que tenemos que pagarle para que nuestra web funcione. Hosting, dominios, servidores, hay un montón. Google tiene los suyos propios. De hecho, esta reunión que estamos haciendo con Google Meet, este webinar, esta videollamada, está potenciada por los servidores de Google, porque aquí se le está pagando a Google para que nos ofrezca un servicio. Pues con una página web exactamente igual. El Gmail que utilizáis funciona con hosting o con servidor de Google. Para una web, tú puedes tener tu propio hosting o también contratarlo en otros sitios, pero cuando lo contratas con otros sitios, aunque parezca que es gratis, luego siempre tiene unos costes asociados. Entonces, hay plataformas, hay empresas como Web Empresa, Rayola Networks, son empresas de hosting privado que te ofrecen ese servicio para que tú contrates ahí y puedas tener un espacio para tu web, ¿vale? Yo personalmente os recomiendo y siempre trabajamos con Web Empresa, ¿vale? Web Empresa es una plataforma de hosting de aquí de España que es con la que yo tengo todo y que funciona a las mil maravillas. Si queréis, más adelante se sale un poquito del tema de aquí porque es más técnico, más especializado, pero os podemos contar más sobre eso si os interesa. Entonces, tenemos que tener ese hosting y luego una dirección URL o dominio que es lo que tú escribes para que te lleve a ese hosting. Es decir, el dominio tiene que estar apuntando al servidor o hosting, que es donde está la información. Y luego, una vez más, como decíamos, el tercero es el CMS, el gestor de contenidos, que es WordPress, que es el esqueleto, el motor de la web, ¿vale? Esas son las tres patas imprescindibles para un blog propio o para una web o para lo que sea. El coste del dominio, veréis en muchas plataformas tipo One and One y estas que suelen ser bastante reguleras porque te ofrecen cosas. Al final, a lo mejor te ofrecen, para empezar está bien, el primer año el dominio gratis o a €1, cosas así, pero luego a la larga, como todo al final, piensa que si vale tan poco es por algo. La calidad es bastante nefasta, luego estás atado, es como muchas veces las compañías telefónicas, estás atado a una permanencia, luego si quieres hacer tus propias cosas no te dejan. Yo he tenido muchos clientes en estos años que intentar solo dejar One and One. Esto creo que lo podemos decir aquí porque estamos en un entorno privado, no creo que nadie de One and One haya aquí o que me denuncien, pero One and One es la mayor patata que existe, lo digo así claramente. Muchos clientes en los que hemos intentado, bueno, hemos conseguido, ¿no? En todos los casos, por suerte, migrar de One and One hacia un dominio tipo web empresa, uno propio, uno que sea más libre, y no sabéis la de dolores de cabeza que ha costado porque esa gente que nos suelta un dominio, o sea, es algo infernal. Entonces, son formas de trabajar que aunque parezcan gratuitas, muy bien, muy guay, luego al final a la larga sale caro como todo. Entonces, bueno, nos hemos ido por aquí un poquito por las ramas, pero para que entendáis lo que es un dominio, lo que es un hosting y lo que es un CMS, ¿vale? Vamos a aligerar un poquito porque aquí pues me he adelantado ya contando lo que era el hosting, ¿no? En este caso es donde se almacena la información. Os decía que es los típicos ordenadores gigantes, ¿no? Donde almacenamos datos. En este caso una empresa privada nos los cede para que nosotros podamos tener nuestra web alojada. También lo hace en el caso de Blogger, pues Google, ¿no? Que es una empresa que también al final ofrece ese sitio. Pero al final una web no puede estar en el aire, en la nada, tiene que estar alojada en algún sitio. Y como os decía, llegamos a WordPress con esta estadística, yo creo que se queda corta porque es de los últimos datos medidos que hay por revistas especializadas. El 35% de los sitios web de todo el mundo están creados con WordPress. Bueno, teniendo en cuenta que también hay gente que suele programar todavía a mano y que hay mucha variedad de plataformas, puede ser una cifra real todavía a día de hoy. Yo diría que cerca del 35-40, quizá aún así es muchísimo que una sola plataforma agrupe todos los sitios web o la forma de realizar. Y es porque es súper polivalente, como os decía, es muy útil, es realmente lo que te permite hacer lo que quieras, lo que te dé la gana con una web. Porque tú en WordPress, partiendo de la base de que ahora veremos que hay dos tipos de WordPress, ¿vale? Eso lo vamos a ver ya, porque al final si no vamos a mezclar una cosita con otra, pero WordPress es como
un todoterreno, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que hay dos tipos de WordPress. Que esto es el error en el que yo caí cuando en la universidad me explicaron esto de WordPress, de hacerte tu blog, porque partiendo de la base que en aquel momento yo creo que no se sabía esto y era muy desconocido, pero hay dos tipos de WordPress que parecen lo mismo, esto no es lo mismo, ¿vale? Una cosa es wordpress.com, que quizás es lo que os suene de sefifood.wordpress.com, pepitogrillo.wordpress.com, quizás nada, hacerme un blog es gratis. Bueno, es gratis porque vas prácticamente asociado y estás hipotecando tu alma hacia el diablo porque estás dependiendo de una empresa externa que no te da ningún tipo de opción de personalización de diseño y esto al final, este wordpress.com, como decimos aquí, es una plataforma privada que utiliza el WordPress real, que yo tardé en descubrir tiempo y cuando descubrí ya fue cuando flipé. Es una plataforma privada, es como si una empresa compra, no sé qué deciros, imaginaos que una empresa compra Google, es imposible, o compra Twitter, ahora que está tan polémico, compra Twitter y le pone twitter.org o twitter.tal y es una herramienta parecida a Twitter, pero que utiliza la información de Twitter, pero crea otra cosa totalmente diferente. Pues es esto el estilo. Yo tampoco sé si hay más empresas que hagan esto, pero es como que la empresa que se llama Automatic compró parte de WordPress y ofrece un WordPress que es gratuito, que luego si quieres tener dominio propio, quieres tener las posibilidades que te ofrece el WordPress de verdad, tienes que pagar como 2 o 3 veces más o incluso a veces muchísimo dinero, ¿no? Si quieres empezar y tener un blog sencillito, como yo empecé, como fue lo que nos enseñaron en la carrera, pues está muy bien. Puedes empezar con un wordpress.com. Lo que pasa que a la larga esto de verdad no sale nada rentable, ni siquiera es interesante porque no es el WordPress, de verdad es como que te están poniendo una venda en los ojos y no estás disfrutando de todo el potencial que tiene esto. Porque atención, WordPress, el WordPress de verdad que es el .org, es un software, un CMS, un programa gratuito de código abierto, es decir, no vale un duro tampoco, aunque lo compre una empresa. Lo que tú tienes que pagar es tu hosting y tu dominio, porque eso es algo tuyo. Tú cuando compras un dominio es para ti, es propio. Sefifood.es es mío, mariosanchez.es es mío. Eso nadie me lo puede quitar, salvo que deje de pagarlo todos los años y entonces sí que me lo quitará alguien. Pero si tú le compras un dominio a wordpress.com, tú dependes de esta entidad. Igual que aquí, pues podemos depender de Google y otras empresas, pero cuando hablamos de dominio de hosting, tú estás contratando algo a tu nombre que es tuyo. Entonces, no hay nada mejor que eso porque tú vas a tener toda la libertad para hacer lo que quieras. Si WordPress.com un día decide pues, subir los precios o cerrar la empresa, tú te quedas sin web directamente así. O sea, lo pierdes todo. Y aparte a nivel corporativo es súper cutre tener un mario.wordpress.com. Eso es algo que, si quieres ir un paso más allá, como os digo, quieres hacer algo en condiciones, eso no es ni una opción viable. Más que nada porque luego a la larga es que te sale hasta más caro. Porque si tú sigues con esto y quieres crecer, quieres seguir evolucionando, te quita muchísimo recorrido. Entonces, WordPress.org es un software gratuito, como se decía, de código abierto y es el WordPress de verdad que te permite mayor personalización porque tú puedes instalar plantillas gratuitas o de pago. Puedes hacerte la web manualmente con muy poquitos conocimientos y con diferentes motores. De hecho, cada vez WordPress lo pone mucho más fácil. En WordPress hay una cosa que se llama plugins, que son como pequeños programitas que te permiten acceder a funciones adicionales. Por ejemplo, un plugin que nosotros tenemos en Destacando es el que nos permite poner un botoncito de WhatsApp para que cuando le cliquéis, pues podéis contactar directamente, os lleva al WhatsApp de empresa y Alejandro tan majo responde cualquier duda que tengáis sobre los cursos, sobre cualquier servicio. Entonces, eso es un plugin que hace esa función concreta, que tú puedes instalar y que eres tú el que decide que eso lleve esa función. Al ser de código abierto, a ser de código libre, está constantemente en evolución y son los propios usuarios los que van alimentando eso. Entonces es una herramienta súper potente que por algo es el motor principal que utiliza la gente para utilizar páginas web y de esta forma nos permite, como te decía, hacer muchísimo. O sea, no solo es un blog lo que podemos hacer un blog, pero es que podemos hacer un portfolio personal, una web corporativa, hasta tiendas online. Yo todo lo que hago lo hago con WordPress porque es una absoluta maravilla y cada día aprendes algo nuevo y esa es la realidad, ¿no? Y esto es todo a través del mismo gestor de contenidos porque te permite personalizar al máximo nivel. Si alguien de los que estéis aquí sabéis un poquito de diseño, no creo que haya nadie que me lo rebata, porque al final es una de las plataformas más polivalentes. Os decía que podéis hacer lo que queráis. Otro ejemplo, yo aparte de Facebook.es tengo mi web corporativa tipo portfolio, que es una web donde enseño pues mi trabajo, ¿no? Aquí con una foto así muy, bueno, muy casual, ¿no? Aquí estoy sentado un poco en el aire, la verdad que no sé por qué, aquí el recorte se ha quedado así, parece que estoy sentado, ¿no?, en el abismo. Pero es una web tipo portfolio donde yo enseño pues mis trabajos una vez más, pues en dónde trabajo, los medios de comunicación los que he aparecido, a qué me dedico, un pequeño portfolio sobre mí, explicando mis estudios a modo de currículum, ¿vale? Y luego aquí también publico mis contenidos, es decir, esto es una web corporativa también, si es un portfolio personal, pero que también tiene un blog dentro. O sea, no es que si haces un blog ya no puedas hacerlo otro, es que un blog es una herramienta que puede estar integrada dentro de cualquier otro tipo de web. De hecho, lo suele estar, si os metís en cualquier web corporativa de una empresa,
si alguien está actualizado y hace bien sus trabajos de SEO, de optimización, va a tener también su propio blog corporativo donde comparta noticias de actualidad de empresas, de eventos, de sitios, de cositas que ha ido haciendo. De esta forma va a ser y de hecho es una vía para poder seguir creciendo en Google y seguir optimizando lo que es toda la parte del SEO. Así que un blog no es algo limitante, como os decía, para el tema de, bueno, de que solo hagas un blog y nada más. Puedes hacer muchas otras cosas. De hecho, yo aquí, como veis, también voy compartiendo pues, los webinares, todas las informaciones actualizadas que publico, porque tengo que también aquí mi propia newsletter. Hay una newsletter propia donde la gente también se suscribe y le mola, le gusta estar un poco enterado de lo que voy publicando. Y esta es una web más personal, tipo portfolio de lo que yo hago, ¿vale? Al igual que también está la web que tenemos de Destacando de la agencia. Esto es una web corporativa que también tiene su blog. Es decir, el blog está integrado dentro de esto. Y todo, insisto, está hecho con WordPress. Es una web de la agencia donde ofrecemos pues, los servicios que hacemos, de redes sociales, de SEO, de Community Manager, también trabajos que hemos hecho con otras empresas, el equipo, que mira, aquí tenéis a Alejandro, muy majo, al resto de compañeros que nos ayudan en tema de grabación, también de creación de contenidos. Y también tiene un blog, como te decía, un blog corporativo donde se van publicando pues, las noticias más de tipo corporativo asociadas a la empresa. ¿Vale? Entonces, todo tiene un blog. Hoy en día, todo tiene que tener un blog y aquí veis pues, un pie de página también donde tenemos información adicional porque si no tienes un blog, al final tu página web, ya sea de divulgación o no, porque esto es un blog general, puede ser corporativo, de divulgación, tu web a nivel de Google, de SEO, va a estar muerta. O sea, un blog es la única vía, bueno, no es la única, pero es la principal, para que en una web, si tú has hecho un diseño muy bonito, muy precioso, muy bien hecho, si tú no le metes chicha continuamente, si no le metes información a la web, esto no te va a ayudar a posicionar. Entonces, un blog es una forma de seguir nutriendo, alimentando una web de contenido, sea de la forma que sea. Si solo haces un blog de divulgación, pues es 100% eso. Pero si tienes una web corporativa de empresa, te sirve para mucho más, ¿no? Y el último ejemplo sería pues la plataforma de formación online que estamos haciendo y que al final es una de los motivos por los que estamos aquí, porque este es un webinar gratuito que estamos enmarcando para dar a conocer también los cursos de divulgación que hacemos, de divulgación, de diseño en WordPress, que es uno que está muy relacionado con esto y que simplemente os voy a presentar porque si os interesa conocer más sobre WordPress, porque al final creo que es una herramienta muy importante y muy potente y que realmente lleva tantas horas a aprender sobre esto y el contenido que estamos preparando y que estamos haciendo tiene tanto valor que realmente creo que merece la pena que lo sepáis, porque es algo que estamos haciendo y que empecé a hacer yo solo con mucho cariño, con mucha pasión para intentar pues enseñar a los demás todos estos aprendizajes que yo llevo a lo largo de los años. Ahora somos más personas, tenemos a Alejandro que forma parte del equipo de formación. Y aquí tenéis esta web que también está hecha con WordPress. Es decir, es una web donde, aquí Alejandro nos levanta la mano, en plan, estoy aquí. No sé si por algo habéis puesto en el chat. Ah, vale, no, simplemente la mano levanta, ¿no? Os decía que aquí podéis ver todos los cursos que está todo hecho con WordPress. Es que WordPress te permite hacer hasta una plataforma de formación online. O sea, daos cuenta del potencial que tiene esto. Y por supuesto tenemos diferentes cursos de alimentación, porque esto es una plataforma centrada en el sector agroalimentario y también, bueno, centrada en el sector agroalimentario y donde se enseñan cursos centrados en, bueno, para tecnólogos de alimentos, dietistas, nutricionistas y también de herramientas de comunicación muy importantes, ¿vale? Tenemos también opciones para pagar a plazos y demás. Ahora simplemente os voy a enseñar un poquito un breve repaso, porque quizá muchos también venís de entidades colaboradores. Muchos habéis venido del tema de colegios profesionales porque tenemos convenio con ellos. Nosotros ofrecemos un convenio a estos colegios, asociaciones y entidades de interés relacionadas con el mundo de la ciencia y del sector agroalimentario, y los que estéis colegiados y demás, pues soléis tener descuentos en nuestras formaciones, ¿vale? Aquí simplemente, una vez más, pues también los profesores que tenemos, que vamos a lanzar con ellos dos, con María Van y con Javier Oiz, a partir de septiembre-octubre, 2 cursos. Hasta ahora todos los que hay los estoy dando yo, pero seguimos ampliando el abanico para que haya muchísima más gente, ¿no? Aquí tenéis un poquito, pues, valoraciones de otros usuarios. Y aquí es lo que os quiero comentar, porque al final también el motivo de hacer este webinar es para enseñaros el curso de WordPress que estamos haciendo. Al final, WordPress, como os decía, creo que es una herramienta súper potente, súper importante y que realmente no se enseña a nivel universitario ni en la formación opcional, porque al final es una herramienta de comunicación de marketing muy ajena, muy anexa, pero que si quieres realmente aprender a hacer todo esto, creo que es un curso que va a tener mucho valor y que realmente, sinceramente, para el precio que lo estamos cobrando, y ahora os enseñaré la oferta que tenemos especial para el webinar, creo que es un auténtico chollo. Es un curso de 20 horas de vídeo bajo demanda, ¿vale? Es un vídeo tipo grabado, es decir, no es en directo como esto, aunque luego hay resolución de dudas y hay una parte muy chula al final para que creéis vuestro propio proyecto bajo nuestra supervisión, en este caso la mía, porque yo soy el profesor, como bien sé de aquí, y también para que hagamos una supervisión, un análisis previo del proyecto que tengáis ya en WordPress, porque os adelanto que nos quedan muy poquitas plazas y hay gente que se ha inscrito que son trabajadores de empresas donde ya tienen un proyecto
tienda online o de creación de contenido. Generalmente tenemos bastante que son empresas corporativas que su web es con WordPress y me han dicho, oye, Mario, hemos encontrado concretamente dos compañeras que se inscribieron ayer. Hemos encontrado el curso porque pertenecemos a un colegio de biólogos de la Comunidad Valenciana, creo recordar que era, y claro, han visto el curso a través de allí y han pensado, ostras, es que tenemos una empresa que nos gestiona todo el marketing y el WordPress y mi jefe ha pensado, oye, ¿por qué no hacemos este curso y nosotros, que somos las propias trabajadoras de aquí, podemos gestionar la web y realmente es una forma de ahorrar también costes, ¿vale? Entonces, simplemente deciros que hasta el 15 de mayo, que es dentro de nada, tenemos el curso en descuento a 189,99, ¿vale? Tiene toda esta información que luego os podemos detallar, Alejandro, también por correo si estáis interesados. Y por estar aquí, esto es lo típico, al final, por haberos quedado hasta el final, estar viendo el webinar y haber participado en la actividad, vais a tener un código de descuento adicional del 15%, que sinceramente es una auténtica ganga, se queda el curso en 161,49. Es un curso que está valorado y cuyo precio final, después del 15 de marzo, del 15 de mayo de este mes, es de 240 euros. Es decir, el precio del curso es 240. Ahora tenemos la oferta un poquito más baja y con el 15%, con este código a añadir en el carrito, es un 15% adicional, ¿vale? Se queda en 161,49, que se puede pagar también en 3 veces, que os comentaba antes, tenemos opciones de financiación con PayPal y se puede adaptar perfectamente. Os digo que estamos intentando hacer ese esfuerzo de bajar los precios, de que sea muy accesible, ¿vale? Ahora os enseño esto que es el aula virtual, porque al final creo que es un curso que puede ahorrar muchos costes, que es una inversión totalmente ya casi amortizada, porque esto lo que vamos a enseñar aquí, que voy a enseñar yo aquí, es toda la experiencia creando todos estos años, desde dentro cómo funciona el panel de WordPress, todo el tema este de SEO que os he contado, todo el tema de los plugins, o sea, podéis ver todo el temario dentro de la web en cursos.destacando.com porque es súper amplio y súper... bueno, es un curso muy completo, muy, muy largo y que al final tiene mucho contenido de valor, que se basa en horas y horas currando, creando webs y haciendo todo esto. Entonces creo que os puede interesar tanto si vais a crear un blog de divulgación, que puede ser vuestro interés, como si queréis hacer una web de un proyecto, como si queréis hacer cualquier tipo de web, incluso tienda online, como os decía. Entonces, simplemente os pido que si os ha interesado lo que os hemos contado aquí, os quedéis y le echéis un vistazo, al menos para ver el temario. También hay un vídeo de presentación donde os contamos un poquito más. Y cualquier duda, por supuesto, nos escribes a mí o a Alejandro por correo y os la resolveremos encantados. El tema de la fecha límite, como os digo, es el 15 de mayo. A partir de dicha fecha ya sube el precio porque al final queda muy poquito para que empiece el curso. Empieza el 5 de junio y nos quedan muy poquitas plazas. Realmente no sé si quedan unas 5 o 6 plazas de las que tenemos puestas para cubrir el cupo y a partir de ahí luego el precio subirá. Así que si os interesa, os animo a que le echéis un vistazo porque de verdad es una inversión que merece la pena y que es aporta mucho valor. Y para que veáis un poco la plataforma, pues mirad, esto es de uno de los cursos que tenemos ya de etiquetado alimentario, que en septiembre y en octubre lanzaremos nuevas versiones, nuevas ediciones, más estas de los profes que os hemos comentado. Aquí os digo, como os decía, tenemos, pues por ejemplo, la vista previa aquí. Cuando entramos, lo guay del curso de la plataforma que está hecha en WordPress, insisto, es que cuando tú compras el curso, nada más comprarlo, que bueno, no lo he dicho, lo puedes pagar con tarjeta, con transferencia bancaria, como os decía, a plazos. Cuando tú compras y la matrícula está ok, automáticamente tú ya entras al aula virtual, o sea, lo tienes ya todo dentro. Y aquí vas navegando bajo los diferentes formatos, hay una serie de pasos que vas cumpliendo y todos los cursos son en vídeo, es decir, tiene una carga de vídeo totalmente, eminentemente en vídeo. De hecho, el curso de WordPress obviamente es un curso tipo tutorial donde vamos a enseñar cómo funciona todo esto, enseñando todos los ejemplos por dentro que yo os he comentado, ¿no? Todo el tema de nuestras webs. Yo, de hecho, voy a enseñaros las métricas y cómo funciona la web de Sefifu, la de Mario Sánchez, la de Destacando, sin ningún tipo de problema para que vosotros podáis aplicar eso en vuestros proyectos. Entonces, van a ser vídeos con una calidad de audio y de imagen brutal, porque es algo que ya me conocéis, hago mucho contenido en internet tipo vídeo y es lo que más, de las cosas más importantes y para mí el hecho de que los vídeos se oigan y se escuchen bien es brutal. De hecho, una novedad que vamos a meter para septiembre-octubre es que todos los cursos también se puedan consumir solamente en audio, que es algo que, por ejemplo, el de WordPress quizá no tiene tanto sentido porque tienes que ver en pantalla qué está pasando, pero para un curso de etiquetado, para un curso de redacción de artículos de divulgación, que también tenemos, le podéis echar un vistazo. Para ese tipo de cursos, a lo mejor, oye, no tenéis tanto tiempo para estar en el ordenador, lo que podéis hacer es directamente escucharlo, estar haciendo la compra, paseando al perro, y eso es una maravilla y creo que, vamos, hasta donde yo sé nadie lo está haciendo, entonces tenéis lecciones en vídeo, en audio, en texto, es una absoluta pasada, súper currado, es un proyecto que yo le pongo mi nombre, mi marca personal, y si me conocéis sabéis que yo no hago
no haría algo así, pondría mi imagen, porque al final lo he hecho yo prácticamente, ha nacido todo de mí, ¿no? Aunque ahora ya os digo que tenemos un equipo más amplio, no haría algo así si no es para hacerlo bien, os lo digo totalmente sincero. Aquí tenéis otro ejemplo, por ejemplo, del curso de divulgación, que tiene su parte de vídeo, ¿no? De vídeo donde suelen ser lecciones de 10, 15 minutitos, y luego la tabla de contenidos, donde también hay contenido en texto, donde se puede ver información. Tenemos también infografías exclusivas, donde hablamos pues, de temas de esa divulgación en este caso concreto. Y esto es un ejemplo visual de lo que es el área de usuario de alumno, ¿vale? Porque tiene un área muy chula donde tú puedes ver aquí cuáles son tus cursos, los que has completado, luego puedes ver los certificados, cuando le das aquí automáticamente te salen los certificados con tu DNI si lo has introducido, con toda la información, automático, súper bonito y súper chulo para que luego pues lo puedas añadir a tu currículum, por supuesto en LinkedIn y puedas fardar, ¿no? De haberte formado con nosotros en estas temáticas tan interesantes, ya os digo, de comunicación tenemos el área de nutrición y salud, el área de divulgación, comunicación científica, donde también haremos en el futuro cursos de tema de cómo crear contenido, edición de vídeo para YouTube, para hacer un podcast de divulgación, todas estas cosas, siempre enfocado mucho en tecnólogos de alimentos, en Nutris, y también en general en el sector agroalimentario. Y luego están los cursos de marketing puro y duro, como sería a lo mejor este de WordPress, que es un poquito más amplio, que incluso aunque no queráis aplicarlo para divulgar, también se puede cursar, ¿no? Simplemente ya para terminar, ¿para quién va dirigido el curso de WordPress que os decía? Pues mira, hay diferente tipo de público. Creo que muchos de los que estáis aquí pertenecéis a estas categorías, porque al final sois público y sois mucha gente que nos conocemos de hace años de redes. Estudiantes de último año, es decir, recién graduados o estudiantes que quieran crear esa marca personal, que quieran empezar, pero que no tienen todavía los recursos económicos suficientes o elevados para hacer un diseño web, porque seamos sinceros, nosotros en Destacando también hacemos página web. Es decir, si vosotros no queréis hacer el curso de WordPress, me decís, Mario, hazme tú la web. Nosotros hacemos páginas web en WordPress dependiendo del tipo de proyecto que sea, pero normalmente suele estar no sé ahora, dependiendo del proyecto, pero es a partir de unos 650, 550 euros, dependiendo del proyecto que sea. Es decir, es un coste más elevado, porque al final todo eso lleva muchas horas de saber, de hacer el proyecto, de que lo hacemos nosotros. Es como si tú le contratas una web a una agencia, te va a cobrar mucho más, te va a cobrar pues 500, 600 euros y de ahí para arriba lo que quieras, según lo que te quieras complicar. En cambio, para un estudiante, para alguien que está empezando, pues a lo mejor es preferible que te hagas un curso como el de WordPress que nosotros ofrecemos, precisamente para dar herramientas para que seas tú mismo, porque esa es la filosofía que yo siempre he tenido y que en todos estos años persigo, que es que el que tú mismo te lo hagas. Juan Palomo, yo me lo hizo, yo me lo como, porque creo que es mucho más interesante y es mucho más económico, ¿no? Entonces, para aquellas personas que seáis de biología, de veterinaria, biotecnología, bioquímica, química, de todas estas ramas, hay por aquí gente, porque os habéis inscrito y sois también alumnos, y especialmente para aquellos que vayan a iniciarse en el mundo de emprender, ¿no? Del tema freelance, para tener pues un poquito un portfolio personal. También, por supuesto, cómo no, tecnólogos de alimentos. La mayoría de la gente que me seguís, ya sabéis que yo soy tecnólogo de alimentos y es muy importante, tanto si vais a trabajar por vuestra cuenta como si vais a trabajar para una empresa, porque podéis tener una web centrada en un portfolio personal como el que tengo yo, que sea una forma súper novedosa, súper llamativa de destacar con un currículum virtual, una página web tipo currículum donde tú compartas toda la información que te interesa, tengas tu propio blog y eso es una forma brutal tanto de conseguir empleo como de llegar a muchas más empresas, ¿no? También, por supuesto, si ya sois profesionales y vais a ofrecer servicios online de asesoramiento de tipo de calidad, ¿no? Incluso hacéis cursos de formación, que muchos de los que estáis por aquí sé que estáis en este ámbito de empresas agroalimentarias, podéis y debéis, y es casi una obligación en ese caso, crearos una web que sea optimizada, actualizada y acorde a lo que necesitáis en el mundo actual en el que vivimos en 2023. Y, por supuesto, para compañeros dietistas, nutricionistas. Esto es también súper obligatorio para destacar, para beneficiarse del tema del SEO, para que luego consigamos más clientes para la consulta. Es muy importante tener una web bien diseñada, optimizada para SEO y para que luego los pacientes y los clientes pues acudan, ¿no?, a tu centro de forma mucho más satisfactoria. Por supuesto, también si estáis empezando a emprender con el tema freelance. Y por último, este caso que sinceramente es un tipo de público que yo no esperaba que fuera a comprar el curso, pero es el que os he comentado antes, que no es la mayoría, pero es un gran número de las plazas que hemos comprado, bueno, de gente que se ha inscrito a día de hoy en el curso, en este de WordPress, insisto, que empieza el mes que viene, el 5 de junio. Son empresas privadas que dicen, oye, el caso este que os comentaba de las compañías, es que tenemos una agencia que nos gestiona la web, pero queremos hacerlo nosotros mismos. Entonces, nuestro jefe prefiere que hagamos este curso, que tú nos enseñes y nosotros, por un precio absolutamente módico, vamos a saber gestionar la web de nuestra empresa que ya está hecha en WordPress. O sea, es una absoluta maravilla porque ellos ganan, nosotros al final ganamos con una formación de calidad que creemos que es diferenciadora y también ahorra mucho tiempo, ¿no? A nivel incluso
económico, monetario, para nosotros podéis pensar, oye, pues estáis perdiendo dinero. En absoluto, porque al final yo tengo la percepción de este proyecto de cursos destacando, quiero que sea algo de verdad que aporte valor. Obviamente tiene una parte económica, todos tenemos que comer y mantener todo esto no es barato, pero al final el tema de formar a otros, de que vosotros mismos seáis los que podáis hacerlo, creo que es algo que tiene un valor incalculable y queremos diferenciarnos en nuestros cursos de formación por esa parte. Eso para mí es lo más importante. Entonces, este último tipo de perfil de profesionales que quieren autogestionar su proyecto web sería el ideal. Y también para aquellos que tengáis pues, canales de venta online, tipo Google Ads, Google My Business, esto ya público, más especializado. Creo que es muy interesante. Vale, así que ya sin más, por último, ya no hay más diapositivas, ¿verdad, Mario? No hay más. Os recuerdo el tema del código de descuento que va a estar activo, pues simplemente los que estéis aquí en el webinar, nadie más lo va a saber, lo va a poder utilizar. Webinar 15, ¿vale? Tiene un 15% de descuento adicional sobre ese precio que os marcaba, que está público en la web. Y si lo incluís en el carrito, pues os va a costar 161,49. Así que si tenéis cualquier duda, cualquier cosita, ¿vale? Cualquier sugerencia, duda, os apetece probar, hacer el curso, echarle un vistazo, porque en cursos.destacando.com está toda la información, ¿vale? Y por aquí, yo sí, voy a quitar ya la pantalla compartida y si tenéis cualquier duda, alguna cosita en el chat, tanto de lo que hemos comentado como del curso, pues me podéis ir contando. Al final nos hemos ido un poquito más de 5 minutos, pero bueno, más o menos dentro del tiempo. Como siempre, pues me enrollo un poquito más, pero espero que os haya resultado muy interesante, ¿vale? Así que dejo de compartir la presentación y si no hay ninguna preguntita, os despedimos. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado lo que os hemos contado? No sé si esperabais que fuera en este sentido, explicando todo el tema de divulgación, pero bueno, al final es un contenido básico. De por aquí palmas, Laura García nos aplaude, Raúl también. Muchísimas gracias a vosotros por la atención. Ya os digo que la intención es ir haciendo webinars de este tipo que creo que son de valor. Obviamente van asociados a cursos que vamos a estar sacando aquí, pues no somos tontos. Al final es también una forma de poder enseñaros, de hablaros de tú a tú y decir, oye, mira, hacemos este curso que queremos que os puede interesar. ¿Que os apetece, que queréis probarlo? Genial, si no, no pasa nada, me os habéis llevado. Yo creo que esta experiencia que ha estado también guay, ¿no? En el sentido de tener este ratito para poder contaros cómo crear un blog, porque creo que es algo que normalmente la gente no sabe. No sé si, yo os digo, si esperabais que fuera por esta vía o no, pero es un poco la metodología que en Destacando vamos a seguir, que también nos habéis pedido mucho porque hay gente interesada en los cursos, que ve toda la información, que ve la presentación, pero le falta ese momento de, oye, Mario, quiero que me lo expliques tú cara a cara. Por supuesto, si nos llamáis por teléfono, si nos contactéis por mail, os lo vamos a contar, faltaría más, pero está claro que en este directo no creo que queda mucho más ameno y que de verdad creo que puede aportaros ese valor. Así que por aquí vamos a ir despidiendo. Gracias a todos, a Raúl Vallecillo, a Adriana Anahi, muchas gracias por compartir, nos dice tu conocimiento, también a Julio Terrón, que también es compañero del sector precisamente de empresarial y demás. Y a los demás, pues nada, para los que no os habéis quedado, vamos a intentar subirlo, pues eso, si lo estáis viendo, si estáis viendo esto y no estabais en el directo, que sepáis que ha sido todo un éxito y que lo hemos podido subir en diferido y que os habremos pasado el enlace. Y para los que estéis aquí, pues ha sido un auténtico placer. Si habéis llegado también después, os pasaremos a todos el enlace para que lo podáis ver en diferido. Así que os mandamos, tanto Alejandro como yo, un fuerte abrazo y gracias por haber participado en la actividad, ¿vale? Nos vemos muy pronto y cualquier duda, cualquier cosita, ya os digo, para lo que sea, nos podéis escribir por correo y también por los teléfonos que tenemos en la página web, ¿vale? En Destacando. Así que por aquí la ONG Amigos de Ayacucho nos da las gracias, Laura García también. Y nada, os mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos muy pronto, ¿vale? También María Ángeles nos dice que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad, ¿vale? Un abrazo y hasta pronto. Chao.